Vamos a presentar el caso clínico de una paciente de 12 años de edad, que es de sexo femenino, que tiene su lugar de residencia en Quito, reside en Cumbayá y su etnia es mestiza. Siguiente, por favor, doctor. Entre sus antecedentes patológicos personales tenemos una primera admisión que fue el 20 de junio por una caída de caballo, que esto fue aproximadamente de 1 a 1.5 metros de altura, impactándose la paciente con una superficie dura angulada, lo que le ocasionó pérdida de conciencia, que fue aproximadamente de unos 30 segundos, y también acompañado de amnesia. Al examen neurológico, cuando ya llegó a la paciente emergencia, la paciente estaba despierta, estaba con agitación psicomotriz, tuvo un Glasgow de 2 a 15, no tuvo defectos de pares craneales y no signos de focalidad neurológica. Tenemos también que el Glasgow se recuperó en las horas posteriores, dándonos un Glasgow de 15 sobre 15. Al examen regional, lo positivo tenemos que tuvo un hematoma en hombro derecho, en la zona lumbar y en el muslo izquierdo, y un hematoma occipital y izquierdo y en la región frontal. La siguiente diapositiva, por favor, doctor. Por lo cual se le solicitó exámenes de imagen y de laboratorio. Los exámenes de imagen, tenemos aquí un ataque simple de cráneo y una resonancia magnética de cráneo. En la TAC simple de cráneo podemos ver que se evidencia el hematoma parietal derecho, que tiene un espesor de 4 milímetros. Y también nos reporta que tiene una fractura parietal mínimamente deprimida. Por lo cual se le catalogó como un traumatismo craneoencefálico moderado. Se ingresó a la paciente, se le observó clínicamente por 72 horas y se le dio el alta. La siguiente. En su domicilio, la paciente permanece 48 horas. Se encontraba asintomática. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Tenemos su segunda admisión, fue el 25 de junio. Esta fue porque la paciente presentó vómito, cefalea e intolerancia oral. En el examen físico-neurológico, la paciente estaba consciente, orientada, con un Glasgow de 15 sobre 15, no tuvo signos de focalidad neurológica. En la parte del examen físico regional nos encontramos una paciente que estaba pálida, seca, con un llenado capilar de 3 segundos y refería dolor en la región temporoparietal derecha, por lo cual se le solicitó, por su antecedente previo de un traumatismo, la valoración por neurología y por pediatría igual se le solicitó la valoración en emergencia. La siguiente, por favor. Por parte de neurología, el doctor le observó, se evidenció que igual no había alteración a nivel neurológico y se le mantenga en observación clínica. Por parte de pediatría, se le diagnosticó de una gastroenteritis aguda más una deshidratación grado 3, por lo cual ingresó al servicio de pediatría y se le realizó su compensación. Sin embargo, 24 horas posterior a su ingreso, la paciente presenta cefalea con fotofobia y fonofobia, deterioro de su estado de conciencia con un Glasgow de 12 a 15 y una agitación psicomotriz. Por lo que el cuadro clínico se agrava, se le solicita exámenes de imagen y también se le solicita exámenes de laboratorio, en los cuales tenía un sodio sérico de 122, lo cual nos daba una hiponatremia. Por lo cual, con este cuadro clínico se pensó en un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética e ingresó a la unidad de cuidados intensivos a las 19 horas con 08. La siguiente, por favor. Bueno, teníamos en los ingresos, en los exámenes de laboratorio, como podemos ver, tenemos un sodio sérico de 122, una osmolaridad sérica de 260, pero en este caso también el uroanálisis, como podemos ver, el sodio urinario se encuentra normal y la osmolaridad se encuentra en 594. Por lo cual, al correlacionar la clínica con los exámenes de laboratorio del paciente, tenemos una hiponatremia hiposmolar sérica, la natriuria fue normal y una osmolaridad urinaria mayor de 500 y un gasto urinario del paciente que tenía de 0.4 ml por kilogramo oro, lo que nos daba un diagnóstico de un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Se le trató como tal al paciente, sin embargo, la siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, también se le realizó su examen de imagen, en el cual se evidencia su hematoma epidural, parietal derecho, el cual tiene un espesor de 4 milímetros, no había incrementado comparado al anterior, y la fractura a nivel del hueso parietal. Siguiente, por favor. Ya, con esto el paciente el día 27 del 06, al recibir su tratamiento, recibe su solución hipertónica al 3%, pero el paciente se mantiene con hiponatremia en sus exámenes de control. Así tenemos que el sodio sérico se encuentra en 124 y la osmolaridad sérica, bueno, esta sí se compensó, está en 289. Sin embargo, lo que se pudo notar en el análisis de orina es que el sodio urinario ya se encontraba en 279, este ya estaba aumentado, y la osmolaridad urinaria se encontraba en 490. Con estos hallazgos, al correlacionar con la clínica, tenemos que el paciente tenía una hiponatremia, ya tenía una natriuria elevada, una osmolaridad urinaria mayor a 300 y tenía un gasto urinario de 2.9 ml por kilogramol, con lo cual se le diagnosticó de un síndrome pierde sal cerebral. Le valoró endocrinología e indicó que se le administra la fluorocortisona. Al paciente se le trata como un síndrome pierde sal cerebral. Y por favor, la siguiente diapositiva. Y en los exámenes de laboratorio posteriormente tenemos, como se puede evidenciar, que el sodio está en 137, la osmolaridad sérica en 289, el sodio en orina está en 98 y la osmolaridad en orina está en 220. El paciente en la parte neurológica se encontraba sintomática, se controló con su analgesia, tenía un Glasgow de 15/15 y los electrolitos séricos y urinarios se encontraban normales, por lo cual pasó al servicio de pediatría. Siguiente diapositiva. En el servicio de pediatría pasa del 29 al 30 de junio observándose a la paciente con exámenes de electrolitos y urinarios de control y el cortisol estaba normal. Por lo cual la parte de endocrinología, el 29 del 06, le valora y se le suspende la fluorocortisona. Por parte de neurología pediátrica, que le solicitó un electroencefalograma, el cual estaba normal, también le da el alta, y por parte de pediatría igual se le dio el alta. Siguiente, por favor. Con toda esta clínica del paciente, entonces tenemos dos diagnósticos diferenciales de dos grandes enfermedades, como tenemos el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética y el síndrome pierde sal cerebral. Siguiente, por favor. Por lo cual hicimos una comparación de todos los hallazgos clínicos, tanto de laboratorio como por la clínica del paciente, para ver con cuál de los dos nos encajaba estos resultados. Y así tenemos que la osmolaridad sérica del paciente, esta se encontraba, la osmolaridad sérica en el síndrome de secreción inadecuada estaba en menos de 270. Igual teníamos una osmolaridad urinaria que estaba elevada, por eso se pensó en un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. La densidad urinaria del paciente al inicio estaba en 1023 hasta 1030 y la diuresis del paciente se encontraba en 0.44 el gasto urinario. Y el sodio plasmático igual se encontraba disminuido. Con todo pensamos por esto en un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Sin embargo, por la evolución del paciente, tenemos que este paciente se encontraba deshidratado, tenía una osmolaridad sérica que se encontraba menor de 270, tenemos una osmolaridad urinaria que se encontraba en mayor de 300, una densidad urinaria que ya no estaba en 1030, pero se mantenía alta, estaba en mayor a 1015, pero no estaba tampoco llegando a 1020, por lo cual nos encajaba más con un síndrome de un cerebro perdedor de sal. Tenemos una diuresis, la última diuresis del paciente fue de 2.9, el sodio plasmático igual estaba disminuido y el sodio urinario sí estaba aumentado en 276, por lo cual se catalogó como un síndrome pierde sal cerebral. Siguiente, por favor. Por lo cual nuestro diagnóstico definitivo es un síndrome pierde sal cerebral. Siguiente, la medicina es una ciencia de incertidumbre y un arte de la probabilidad. Muchas gracias, doctores. Gracias, Emilio. Bueno, creo que ha sido muy resumido, o en forma muy resumida, un caso más bien no tan sencillo, más bien un poquito complejo. Nos gustaría, Osvaldo, que nos comentes un poquito cómo fue el approach del diagnóstico y luego del manejo inicial de esta paciente desde
Me imagino que quieres conversar desde el primer ingreso, que así transitoriamente, y bueno, luego ya con el problema secundario. Bueno, buenas noches con todos. Gracias por la invitación. ¿Sí se oye bien? Sí, perfecto. Sí, Osvaldo, un momentito, por favor. Doctor Mejía, por favor, ¿puede dejar de compartir la pantalla para que no se vea Ya le paso yo le paso. A Gabriel, por favor. No, simplemente quítale para para que esté Osvaldo ahí en la presentación. Ahí estamos. En primera plana. Ok, ahí estamos, Osvaldo. Estamos viendo todos. Ok, bueno, buenas noches con todos y gracias por la invitación. A diferencia de los pediatras intensivistas que conviven día a día con lo extraordinario, los pediatras generales, los pediatras de atención primaria, convivimos con lo ordinario y tenemos que responder ocasionalmente ante lo extraordinario. Yo le comparo a los arqueros de equipo grande, que les llega muy poco, pero cuando les llega tienen que responder. Y este caso es un ejemplo de eso, de cómo lo cotidiano se puede volver algo extraordinario, algo difícil y algo letal para los pacientes. Cuando esta niña se cae del caballo, de un caballo desbocado, realmente el casco le salva la vida. Sin casco esta niña probablemente moría porque se golpeó la cabeza contra un borde de una piedra, de una grada de piedra. ¿Okay? A pesar del casco, esta niña tiene una fractura temporoparietal derecha con un hematoma epidural. Llega a la emergencia, yo pude esperarla en la emergencia y llega con un cuadro intercalado entre agitación psicomotriz, obnubilación, somnolencia, lenguaje incoherente. Ya había perdido la conciencia por un tiempo indeterminado, pero probablemente menor a un minuto hasta que el papá la recogió. Llamamos a neurología pediátrica y por supuesto ante un hematoma epidural de esas características y una fractura no desplazada, la conducta tiene que ser expectante, no hay por qué llamar a neurocirugía. Y la niña evoluciona maravillosamente a tal punto que en 24 horas ella recupera el recuerdo de lo que le pasó, ¿no? O sea, acaba la amnesia y ella se acuerda hasta que se cae del caballo. Nunca tuvo signos de focalidad neurológica y evolucionó muy bien. Se hizo un electroencefalograma de control y se le mandó a la casa en observación. La niña pasa muy bien en su casa durante esos 2 días y en la mañana de ese día recibo una llamada telefónica de que la niña no para de vomitar. Lo primero que uno piensa ante una niña que tuvo un traumatismo craneoencefálico es que tiene que ver con el traumatismo y sobre todo con lesiones ocupantes de espacio, el que haya un aumento de la hemorragia por un desgarro epidural, ¿no es cierto?, de un vaso epidural, o que haya habido una hematoma, una lesión intraparenquimatosa que no fue evidente al principio, aunque eso es bastante raro. Entonces, lo primero que le digo es que tiene que volar donde el neuropediatra para que le vea. Cuando llega donde Denis, no le encuentra ningún signo de focalidad neurológica y se le manda a observación. ¿Ah? Como habían pedido comida de fuera de casa el día anterior o los 2 días anteriores, y en esta época de tanta comida a domicilio hemos visto intoxicaciones alimentarias a millar y surgir, una opción era que pueda tener una intoxicación alimentaria. Quedamos en observarla en casa, pero a las 7 de la noche ya nos vimos en la emergencia porque la niña no para de vomitar. Es decir, ella llega a la emergencia como un vómito. Un vómito incoercible, deshidratada, mucosa seca, llenado capilar prolongado. Así que pues el diagnóstico era de vómito en estudio y por supuesto la presunción de que pueda tener una intoxicación alimentaria porque, repito, no había ningún signo de focalidad neurológica. Pero eso durante la madrugada cambia drásticamente. La niña empieza a tener una cefalea muy intensa.
Y por eso pedimos que se le haga una tomografía urgente en la madrugada para descartar que no haya habido un empeoramiento de la lesión neurológica, y la tomografía nos dice que no ha cambiado absolutamente en nada. Para cuando la vamos a ver a la mañana, obviamente pedimos todos los exámenes de laboratorio. Ahora, un dato interesante es que cuando ingresa tiene una hiponatremia, ¿sí? Y esa hiponatremia se vuelve a confirmar en la mañana con una hipoosmolaridad. Y entonces ahí el diagnóstico que salta como presunción de lo que le está pasando es que tiene un síndrome de secreción inadecuado de hormona antidiurética. Para cuando yo la voy a ver a las 2 de la tarde, la niña está en un estado de agitación psicomotriz extrema. Es decir, desarrolla una encefalopatía hiponatrémica y por lo tanto decidimos pasarle a cuidados intensivos. Ahora, ¿dónde hay un primer reto diagnóstico antes de que aparezcan los signos neurológicos? En la combinación entre vómito e hiponatremia. La hiponatremia es el trastorno electrolítico más común en pediatría y en general en cualquier persona. Es el más frecuente de los trastornos electrolíticos. Y entonces, tiene siempre la disyuntiva. ¿Vomita o tiene vómito porque tiene hiponatremia? Y esa es una gran disyuntiva que tiene que enfrentar el pediatra o el emergenciólogo pediatra. Es muy común que ante un cuadro de vómito o un cuadro de vómito y diarrea se hidrate con soluciones hipotónicas en casa. Ahora está de moda el Gatorade o las bebidas de deportistas que son hiponatrémicas en relación a las pérdidas gastrointestinales. Entonces tenemos una pérdida de volumen, una hiponatremia hipovolémica, ¿no es cierto?, en donde se ha hidratado con agua, o una hiponatremia con intoxicación hídrica por haber hidratado con soluciones hipotónicas. ¿Ya? Entonces, en ese caso, la hiponatremia es consecuencia del vómito. Pero en este paciente no fue así. En este paciente, la hiponatremia es la causa del vómito. ¿Por qué? Porque está empezando a desarrollarse una encefalopatía hiponatrémica. ¿Por qué se desarrolla la encefalopatía hiponatrémica? Pues por la ley del gradiente osmótico, la neurona mete agua a su interior para tratar de igualar las concentraciones porque asume que el medio intracelular es hipernatrémico, se hincha la neurona y empiezan los trastornos neurológicos que pueden llegar a la encefalopatía. Obviamente, si ella hubiera tenido trastorno neurológico cuando ingresó, de entrada habríamos hecho el diagnóstico de una encefalopatía hiponatrémica o de un síndrome de secreción inadecuado, pero en realidad eso no sucedió. Entonces, ¿cuál es la clave para diagnosticar en una hiponatremia si es que hay o no hay trastorno de volumen? Si es que es una hiponatremia hipovolémica o normovolémica o hipervolémica, la densidad urinaria. La densidad urinaria es fundamental, ¿ya? Y entonces aquí vemos en la paciente cómo tiene una densidad urinaria muy baja, ¿ya? Obviamente, la encefalopatía hiponatrémica necesita la corrección de los niveles de sodio. Pero recuerden siempre que esa corrección jamás puede ir por arriba de los 10 a 12 milequivalentes por día, porque de lo contrario, los osmoles idiógenos que genera la neurona para protegerse, automáticamente, el rato que se supera la hiponatremia extracelular, produce una deshidratación intracelular y la famosa mielinolisis pontina con consecuencias para toda la vida, con daño cerebral, ¿no es cierto? Entonces, la corrección tiene que ser lenta. Pero ante una encefalopatía hiponatrémica, a veces puede necesitarse que no sea tan lenta como normalmente sucede cuando hay solamente una hiponatremia y necesita una corrección un poco más rápido hasta que el paciente salga de la hiponatremia. Y eso es lo que se hizo precisamente en cuidados intensivos. Ahora, ¿cómo cambia
de secreción inadecuada de hormona antidiurética a síndrome de cerebro perdedor de sal, o si es que siempre fue un síndrome de cerebro perdedor de sal, porque esa es la gran disyuntiva y la gran pelea que hay entre los expertos, ¿no es cierto? Pueden coexistir las dos patologías. Puede empezar como lo uno y terminar en lo otro, como yo pienso que sucedió en este caso, o simplemente puede ser de entrada y es sumamente difícil de diferenciar entre las dos. Pero yo ya no quiero meterme en eso, porque por supuesto ya ese es el campo de Erika, que nos explicará cómo llegó a la conclusión o por qué se llegó y cómo se manejó un cerebro perdedor de sal. Gracias, Osvaldo. Excelente tu aporte. Me quedo más allá de lo fisiológico y patológico, me quedo con tus palabras iniciales de que los pediatras nos enfrentamos habitualmente a lo ordinario y eventualmente a lo extraordinario. Y nuestro deber inicial es pensar en lo ordinario. Así es que rescato muchísimo tu pensamiento, me parece interesante lo que nos has compartido, gracias. No sé, doctora Montalvo, Erika, si estás por ahí, ahí estás. Aquí estoy. Te vamos a dar paso para que nos comentes un poquito sobre el manejo de este paciente en particular, desde el punto de vista diagnóstico y obviamente terapéutico en UCI pediátrica. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Un gusto saludarles a todos, colegas, doctor Vázquez, doctor Ugasi y a todos los asistentes a este gran round. Realmente, como tú lo dijiste, Gabriel, me quedo con las palabras del doctor Vázquez. Creo que antes de cualquier cosa somos pediatras y los pediatras tenemos que pensar primero en la generalidad y luego ir a la excepción. Entonces, totalmente de acuerdo con eso. Si nosotros recibimos un paciente con vómito y signos clínicos de deshidratación, lo primero que tengo que pensar es que, y tengo un paciente con hiponatremia, lo primero que voy a pensar, de hecho, es la primera causa de hiponatremia, es en el síndrome inadecuado de hormona antidiurética, ¿no es cierto? Y como se abordó desde un inicio, yo quisiera compartirles un ratito la pantalla para... Emilio ya habló un poco de algunas cosas, pero quisiera compartirles un poco la pantalla. Ahí compártenos, Erika. Antes, mientras vas a compartirnos, por favor, para los que deseen hacer preguntas, hay el canal del chat, que pueden hacer preguntas para que posteriormente contesten todos los participantes. Igualmente, Gabriel, cuando tú desees para lanzar los polls, me avisas y yo estoy listo con las preguntas que tú me habías solicitado, ¿ok? Perfecto. Ok, entonces voy a empezar con el abordaje diagnóstico de la hiponatremia. Como bien ya lo mencionó el doctor Vázquez desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico, debemos, lo primero, centrarnos en los antecedentes que tiene el paciente. En el caso de nuestra paciente, del caso clínico, es una niña que tuvo un trauma cráneoencefálico 48 horas previas, un trauma cráneoencefálico catalogado moderado. Segundo, debemos hacer una evaluación del estado de la volemia. Cuando la niña llegó al área de urgencias, es una niña que tenía una volemia disminuida, ¿no es cierto? Bien lo dijo el doctor Vázquez, no sabemos si la condición del vómito era secundaria a la hiponatremia o fue el vómito el que llevó a la hiponatremia, ¿no es cierto? Pero sí teníamos, claro, un estado de disminución de la volemia inicialmente por algunas características clínicas. La niña tenía signos de deshidratación. De hecho, mencionaron que era una deshidratación grado 2, grado 3. Yo consideraría que fue una deshidratación grado 2 porque la niña no tuvo signos de choque. Entonces estaba deshidratada, con mucosas secas, con concentración en la orina incrementada, tenía 1030 de densidad urinaria. Entonces vamos en la segunda parte, ¿no es cierto? Vamos a la tercera parte, que es la determinación de la osmolaridad sérica
o la osmolaridad calculada con los resultados de laboratorio, que tenemos una osmolaridad sérica disminuida que va acorde con el diagnóstico de hiponatremia. Así que se cataloga como una hiponatremia real, porque tenemos algunas otras que son hiponatremias o pseudohiponatremias que no son motivo de discusión de este caso. Y algo que sí hubiera sido interesante solicitar al ingreso en todo paciente que tenemos hiponatremia es que hagamos una determinación del sodio urinario y la osmolaridad urinaria en una muestra aleatoria de orina, porque eso nos puede orientar un poco a discernir qué puede ser. Pero desde el punto de vista clínico, era una paciente que cumplía las condiciones para una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y bueno, posteriormente, cuando la niña ya tuvo más clínica de hiponatremia, es decir, una encefalopatía hiponatrémica con deterioro del estado de conciencia, con agitación psicomotriz, con cefalea, con caída del Glasgow, en relación con una encefalopatía hiponatrémica, en la terapia intensiva hicimos un abordaje más profundo de la osmolaridad sérica y urinaria, un seguimiento como corresponde ya en una unidad de soporte para los servicios, los diferentes servicios, en este caso el servicio de pediatría. Tenemos la capacidad y la infraestructura para poder dar seguimiento de electrolitos séricos y urinarios cada 2 horas, cada 3 horas, y medir el gasto urinario horario, en el caso de esta paciente, para poder realizar un balance tanto hídrico como balance de la ingesta y la excreta de sodio en relación a las pérdidas urinarias. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que pensar? Como les decía hace un momento, una vez que he revisado todo lo que debería solicitar en una hiponatremia, es primero evaluar la osmolaridad plasmática, ¿no es cierto? Si tenemos una osmolaridad plasmática baja, ya es una hiponatremia verdadera. Y ahora tenemos que evaluar el grado de deshidratación o la volemia que tiene nuestro paciente. En este caso, al ingreso, era una niña que tenía una volemia disminuida, es decir, estaba con pérdidas, y eso fue un distractor que pudo, si bien es cierto, no podemos, la medicina no es exacta, no podemos decir si fue un cerebro perdedor de sal que debutó en su casa, llegó a deshidratación secundaria y llegó con hiponatremia al hospital. No lo podemos decir. O fue una niña que tuvo una secreción inadecuada de hormona antidiurética inicialmente con una volemia normal que fue disminuyendo producto de la deshidratación, ¿no es cierto? Entonces, estas dos entidades, tanto el cerebro perdedor de sal, que está descrito desde 1953, y la secreción inadecuada de hormona antidiurética, son dos retos terapéuticos y clínicos diagnósticos muy importantes para nosotros los pediatras, porque son muy difíciles de distinguir, porque viene la disyuntiva, ¿no? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Y esa es la disyuntiva en la que nos encontramos en este caso clínico. ¿Qué fue primero, el vómito o la hiponatremia? Y esa es, siguiendo lo que decía el doctor Vázquez, la primera causa de hiponatremia en un paciente pediátrico post-trauma es la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y los dos síndromes pueden coexistir y muchas veces pueden alternar. Es decir, debutó como uno y cambió a otro con el pasar de las horas, con el estado de hidratación o de reposición. Entonces, eso es algo que les quiero mencionar. Respecto a el tratamiento, sí tenemos que ser enfáticos en el tratamiento. Me permiten que voy a regresarme porque les iba a hablar del cerebro perdedor de sal y de la secreción inadecuada de hormona antidiurética, pero el doctor Vázquez ya nos habló un poco de la fisiopatología. Pero cuando hablamos de la secreción inadecuada de hormona antidiurética, tenemos
Algunos signos clínicos y de laboratorio que son indispensables para poder hacer diagnóstico. El primero es la hiponatremia, ¿no es cierto? Menos de 135.000 equivalentes por litro. El segundo es el valor de sodio urinario entre 60 y 120. Acordémonos que el valor normal de sodio urinario es hasta 20.000 equivalentes por litro. Para hacer diagnóstico debe tener un valor de sodio urinario entre 60 y 120, porque también hay pérdida urinaria de sodio con reabsorción de agua e incremento de la volemia. Y tenemos unos molaridad sérica menor de 270. En cuanto a la clínica va a depender, como en este caso, de qué tan rápido la paciente pudo haber disminuido su sodio y su cerebro qué tan rápido pudo haberse adaptado a este cambio rápido de sodio. Cuando ya nos vamos al tratamiento, el tratamiento de cuidados intensivos o el tratamiento del área de urgencias, si yo me encuentro con un paciente con deterioro del estado de conciencia o convulsiones asociado a hiponatremia con valor menor de 120, o sea, con una hiponatremia sintomática, perdón, el tratamiento va dirigido a incrementar el sodio a un valor más estable para el cerebro y se menciona un valor de 125.000 equivalentes por litro. ¿Cómo voy a hacer esta corrección rápida de sodio en las próximas 2 horas? Con solución salina hipertónica, ¿sí? Solución salina al 3%, con dosis entre 2 y 4 ml por kilo, pudiendo incluso utilizar soluciones hipertónicas en infusión continua. Una vez que yo llego a un valor de sodio de 125, que ya sería un valor que me da un tanto más de seguridad para la condición del paciente, y con 125 el paciente muy probablemente ya no está convulsionando si fuera el caso, o puede mejorar su estado de conciencia, empiezo el tratamiento dirigido para la secreción inadecuada, que es la restricción hídrica al 50 al 70% de los requerimientos basales, ¿sí? Ahora, cuando yo estoy con un cerebro perdedor de sal, hay dos teorías fisiopatológicas que pueden explicar a este síndrome. Uno es la afectación simpática que puede producirse secundaria a un trauma, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a tener? Una disminución de la reabsorción de agua y de la pérdida de sodio. Es decir, disminuye la reabsorción de agua, el paciente empieza a tener poliurias, y poliuria se define como más de 2 ml por kilo por hora sin una causa establecida, como sería una hidratación o una hiperhidratación o bolos de administración de fluidos, ¿no es cierto? Con pérdidas de sodio a través de la orina. ¿Esto qué es lo que nos va a producir? Que se pierda el sodio, pero que se retenga el potasio, porque hay una disminución en la producción de renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, cuando yo haga un examen de orina de este paciente, si bien voy a tener un sodio urinario de más de 60, no voy a tener pérdida de potasio por la orina. Y el potasio sérico va a estar normal o ligeramente incrementado. Entonces ahí viene la importancia de solicitar un examen de orina al ingreso de un paciente con hiponatremia para que nos ayude un poco a discernir hacia dónde va el problema del paciente. Y por otro lado tenemos la generación de péptidos natriuréticos, que lo que van a producir es una inhibición de la renina a nivel del túbulo colector y a su vez disminuir la reabsorción de sodio con incremento de las pérdidas de sodio por la orina y del agua también de manera subsecuente, ¿no es cierto? Ahora, clínicamente, el cerebro perdedor de sal es una patología que con más frecuencia ingresa a terapia intensiva, más que la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Acordémonos que el cerebro perdedor de sal va más en relación
con patologías directamente relacionadas al sistema nervioso central. Cuando yo les hablaba de antecedentes, es importante recalcar esto, el trauma cráneoencefálico que tuvo esta paciente y en otros pacientes, por ejemplo, tumores cerebrales, pacientes con traumas de cráneo graves, mientras que la secreción inadecuada de hormona antidiurética es más multifactorial, es decir, incluso problemas infecciosos, utilización de drogas, pueden producirnos este síndrome neuroendocrino, ¿sí? Entonces, clínicamente el cerebro perdedor de sal se presenta entre 2 y 4 días posteriores a la injuria cerebral. Claro que este caso es sumamente extraño, diría yo, porque generalmente el cerebro perdedor de sal se asocia a traumas de cráneo graves, principalmente y se describió por primera vez, tal es así, en hemorragia subaracnoidea, lo cual no va de la mano con el caso clínico que acabamos de revisar. Podemos tener presentación clínica variable, pero generalmente la presentación por el grado de hiponatremia que los pacientes pueden llegar a tener puede ser muy florido, ¿no es cierto? Llegando incluso pacientes a tener estados de coma o estados graves de encefalopatía hiponatrémica. Vamos a tener clínicamente la presentación de poliuria con más de 2 ml por kilo por hora sin asociación a la ingesta de agua o a la administración de líquidos y una natriuresis mayor de 60 mil equivalentes por litro con signos de deshidratación, porque inicialmente no sabemos cómo pudo haber estado, ¿no? Y viene otra vez la disyuntiva, cómo estuvo orinando, los días previos, que llegó a deshidratarse, si se llegó a deshidratar por el vómito o se llegó a deshidratar tal vez porque estuvo con incremento en el volumen urinario. Y otra cosa que es muy importante es el seguimiento tanto del balance hídrico y del sodio, que vamos a tener generalmente balances hídricos y de sodio negativos, es decir, pérdidas muy incrementadas de líquido, de orina, con pérdidas muy incrementadas de sodio en relación al aporte que yo le estoy dando. Estos pacientes, tal como sucedió con esta niña, deben ser manejados en cuidado intensivo para un monitoreo estricto del sodio y del balance hídrico con diuresis horaria, porque podemos tener fluctuaciones y variaciones en la ingesta como en la excreta de sodio. Y las reposiciones de sodio y de agua deben ser acorde con lo que estamos perdiendo. ¿Sí? Por eso es importante que podamos hacer el seguimiento de los electrolitos en orina de manera seriada en la terapia intensiva cada 4, cada 6 horas para yo poder ir haciendo una reposición en base a esta pérdida del sodio. Como bien lo dijo el doctor Vázquez, el incremento del sodio no puede ir más rápido de 10.000 equivalentes en 24 horas y no más allá de 18.000 equivalentes en 48 horas. Y luego de yo haber hecho una reposición de sodio con soluciones y Erika, estás muteada el micrófono. Sí, ya me di cuenta ahorita. Les decía que una vez que yo he hecho una reposición del sodio y del agua, y a pesar de eso el paciente mantiene hiponatremia severa o sintomática, se puede considerar la utilización de fludrocortisona, que es un mineralocorticoide, cuya función es aumentar la reabsorción a nivel del túbulo colector, ¿sí? Y evitar esta pérdida urinaria. Esta fludrocortisona en la gran mayoría de casos, la utilización máxima es de 24, 48 hasta 72 horas, porque estos síndromes, sobre todo el síndrome perdedor de sal, no dura más allá de 5 días. Y en pacientes sanos tienen una recuperación completa
de su condición sin necesitar tratamiento a largo plazo ni cronicidad en esta condición. Eso sería la acotación, el aporte que yo podría hacer con respecto a este caso y el manejo que se hizo de la paciente, y principalmente recalcar la importancia de la presunción diagnóstica y de orientar nuestro diagnóstico con la mayor cantidad de herramientas disponibles desde el inicio para orientar de mejor manera el tratamiento. Y también siempre pensar desde lo más fácil o lo más común a lo más excepcional, como lo dijiste tú, Gabriel, y el doctor Vázquez. No olvidarnos siempre pensar en la generalidad. Muchísimas gracias, Erika. En realidad muy clara tu explicación y tu aporte. Claro, siempre resulta complejo. Yo creo que esta discusión de qué fue primero o qué fue realmente inicialmente resulta un poco compleja, inclusive mirándolo de forma retrospectiva, luego de ya tener más elementos de juicio para este caso. Me gustaría mucho, Denis, ya te veo en pantalla ahora. Hay Me gustaría mucho preguntas. que nos comentes desde el punto de vista neurológico cómo fue el manejo de este paciente, si nos puedes aportar un poco sobre esta discusión de si fue un cerebro perdedor de sal o fue un síndrome de secreción inadecuada, hormona antidiurética, o si es que se puede hacer una precisión o tu criterio respecto de este punto y obviamente el manejo neurológico. Gabriel, hay algunas preguntas. ¿Quieres hacerles al final o sobre todo con el tratamiento han venido algunas preguntas? Yo creo que esperemos para que Denis presente Ya, su ponencia y ahí podemos discutir un poco las inquietudes que se están presentando. vale, muy bien. Bueno, muchas gracias. Qué saludo cordial quiero enviarles a todos. Gracias, doctor Gassi, doctor Vázquez, Gabriel y todos los colegas que están en la conexión con esta presentación del caso. Bueno, qué pena a veces hacer un corte en esto, digo, porque los casos no son fáciles, siempre van a ser casos complicados. No hay caso fácil. Yo creo que todos los casos hay que poner mucha precaución, mucha afinidad. Sin embargo, justo en la tarde estaba revisando algunas estadísticas y, por ejemplo, veíamos que dentro del trauma cráneoencefálico, ¿cuál sería la evolución a que un trauma puede evolucionar a un problema como el que vimos con esta paciente? Creo que la estadística es bajísima. Yo voy a decir personalmente, es la primera vez que veo un caso así. Y manejándolo como un trauma craneoencefálico, podríamos decir entre moderado a severo, pero porque no, en la primera hospitalización no requerimos el ingreso a terapia intensiva. Manejamos, como mencionó bien Osvaldo, en forma muy conservadora, no hubo necesidad de llamar a neurocirugía y otras cosas más, que ustedes saben a veces la importancia de hacer un trabajo multidisciplinario. Creo que la evolución inicial fue muy satisfactoria, pero bueno, después vino este cuadro de vómito persistente y este sodio que bajó en forma importante. Y lo que más nos preocupaba, creo que es la alteración del estado de conciencia, ¿no? Eso es lo que a nosotros como neurólogos nos impacta, porque yo cuando bajé a ver a la niña, yo la vi aquí en mi consulta, me vomitó como unas 4 ocasiones aquí en mi consultorio, y bueno, le dije, te vuelvas al hospital, y obviamente estábamos en contacto con los padres, y al bajar y verle en esa condición, de palabras inapropiadas, de no saber su condición, digamos, de conciencia estable, nos hace preocupar, y obviamente la parte del sodio. Siempre un desequilibrio electrolítico, el temor más grande desde el punto de vista neurológico son las convulsiones. Creo que ustedes saben que cuando hay una alteración metabólica del sodio, potasio, cloro, glucosa, el desequilibrio de la neurona, de la membrana neuronal, hace que el primer impacto clínicamente sea la crisis convulsiva. Y bueno, eso es una emergencia, como ustedes lo saben muy bien, que debe ser manejado como tal en el hospital y en unidades de cuidados intensivos, como muy bien se lo hizo. Gracias a Dios no llegó a ese desenlace, creo que se manejó muy oportunamente. Hubieron algunas complicaciones por temas de pandemia, ustedes lo saben, la terapia intensiva estaba llena,
Queríamos trasladarle otra unidad de cuidado, otra unidad hospitalaria, pero bueno, se tomó una excelente decisión, creo, con el equipo de trabajo y fue estabilizada muy bien en el hospital. Entonces creo que las cosas van fluyendo en forma adecuada. Después vemos una compensación del sodio, una estabilización metabólica, evitar que llegue a tener crisis convulsivas. Creo que eso a mí personalmente me daba el temor de que vaya a suceder. Pero creo que la evolución fue muy positiva. Al siguiente día la vimos más consciente, más despierta, más en el entorno que ella es con los papás que conversábamos de forma constante. Yo la acabé de ver hace aproximadamente un mes, si mal no recuerdo, una niña prácticamente normal ya. Hay otros problemas ahí psicoemocionales también. Hubo un trauma, yo sé que a veces no hablamos de esto, pero hubo un trauma emocional. Ella tiene un temor, un terror, y otra vez subirse el caballo. Su hermana también tiene ese pánico de que vaya a caerse y bueno, tener otro problema en su cráneo, en su cabecita. Entonces, son cosas psicoemocionales que a veces no las estudiamos y creo que eso es importante en un trauma como esta magnitud. La secuela psicoemocional que puede dejar también este problema, tanto para el paciente como para la familia, porque los padres también pues se psicosean el hecho de que si va a subir otra vez al caballo, va a tener otra vez un golpe, una caída de esta magnitud. Sin embargo, me parece excelente la exposición que hizo muy bien Eric. Creo que ahí está muy detallado cuáles son los abordajes, tratamientos que se hacen, las compensaciones del sodio. Ustedes saben que hay que ir compensando el sodio de forma paulatina para no dar este problema de mielinolisis pontina, que ese es otro gran complicaciones que hay cuando hay las correcciones rápidas del sodio. En general, creo que fue un caso interesante. Recalco en mi experiencia, en los pocos años que tengo como neurólogo pediatra, son 7 años que estoy en la especialización y en mi formación nunca había un caso de un trauma craneoencefálico que llegue a esta magnitud. Espero no volverlo a ver porque obviamente son cosas muy anecdóticas, porque preocupa mucho, pero la importancia es que el desenlace haya sido muy positivo. ¿Sí? Muchas gracias con todos y muchas gracias por la invitación, Gabriel. Gracias, Denis, por tu aporte y siempre por estar colaborándonos en el hospital. Bueno, si es que hemos terminado un poquito ya con el aporte sobre este caso, me gustaría, Michele, que nos puedas ayudar un poco. Hay algunas inquietudes que veo en el chat. Algunas creo que ya quedaron contestadas durante la intervención, pero para precisar un poco me gustaría que nos ayudes con eso. Bueno, hay unas 2 preguntas que quisiera pues que especifiquen bien. Yo quisiera hacer una aclaración para que Erika pues me corrija o me diga si estoy bien en la apreciación que yo tuve como cirujano pediatra, que estoy aprendiendo este caso que primera vez oigo sobre el síndrome perdedor de sal. En todo caso, primero sobre el tratamiento de la fluocortolona, ¿cómo la consiguieron? Sé que Erika dice que se ha traído de afuera. ¿Qué diferencia hay de este tratamiento con la hidrocortisona u otro corticoide, esterocorticoide? Y segundo, ¿esta es una enfermedad de tipo agudo, subagudo, y luego se recupera, o es una enfermedad que queda crónicamente durante mucho tiempo? Esas son las 2 primeras preguntas y luego iría para la otra aclaración que me haga Erika. Sí, bueno, gracias, doctor Ugasi. Respecto a la fludrocortisona, tanto la fludrocortisona como la hidrocortisona, los dos son mineralocorticoides. La fludrocortisona es más específica para mejorar la reabsorción a nivel del sodio a nivel del túbulo colector. Sin embargo, sí es más difícil conseguir, como yo les había puesto en el chat. Lamentablemente no tiene registro sanitario en el Ecuador, así que hubo que comprarla. Los papás tuvieron que comprarla de manera particular aquí mismo en el Ecuador, en una farmacia que vende algunos productos que no están dentro del cuadro básico y no tienen registro sanitario. Sin embargo, en varios otros países se utilizan. Y la hidrocortisona es equivalente si es que no tenemos fludrocortisona, con la ventaja de que tiene una vida media mucho más corta, la hidro que la fludro.
¿sí? La fludro puede tener una vida media hasta de 72 horas, mientras que la hidrocortisona tiene una vida media hasta de 24 horas. Esa sería la primera acotación. Respecto a si es que este es un cuadro clínico agudo, subagudo o crónico, es un cuadro clínico agudo y subagudo. Puede presentarse generalmente entre 48 hasta 5 días luego de un trauma cráneoencefálico, como lo dijo Denis y el doctor Vázquez, de trauma cráneoencefálico grave. Pero este caso es excepcional porque no es un cuadro clínico de un trauma cráneoencefálico grave, tal es así que la niña, luego de la primera hospitalización, fue dada de alta enseguida con un Glasgow perfecto, no tuvo mayor deterioro. Y la otra cosa es que no deja cronicidad. La niña fue dada de alta suspendiendo la fludrocortisona con valores de sodio normales y con Glasgow de 15/15. Entonces, pues este es un caso bien complejo, bien difícil desde su diagnóstico, desde su abordaje hasta el tratamiento, porque los casos clínicos en los cuales llegamos a tratar con fludrocortisona son excepcionales, pero esta niña tenía ya 2 días y el sodio se mantenía con pérdidas altísimas de 300 mil equivalentes por litro en la orina, de 340, y a pesar de la cantidad súper alta de sodio que le dábamos por vía parenteral, no llegábamos al equilibrio. Entonces, por este motivo, se conversó con endocrinología la posibilidad de darle fludrocortisona para que retenga el sodio de esta manera. Gracias, gracias, Erika. Antes de hacerte una pequeña pregunta, no quisiera dejar pasar la oportunidad para felicitarle a Osvaldo. Excelente tu presentación, Osvaldo. Me gustó mucho tu forma de exponer este caso, que como todos tus otros compañeros han dicho, la forma que un pediatra de clase se maneja ante todos estos casos difíciles. Igualmente, pues el aporte de Erika, como siempre, muy preciso, muy profesional. Gracias, doctor López, igualmente por su participación. Y no está por demás, pues Gabriel, como jefe de servicio, muchas gracias por haber hecho este caso para que se pueda compartir con el resto de personas. No sé si puedo hacer un comentario, tal vez, Miguel. Sí, cómo no, claro. Claro. Sí, solo una acotación final. Me alegro de saber que no he sido el único que no tenía la más mínima idea de lo que era el cerebro perdedor de sal. Y yo tengo que decirlo sin ninguna vergüenza, y a Erika le consta. No sé por qué motivo jamás estuvo en mi pensum de estudios de ninguna parte. Nunca en la vida me topé con un caso de eso y nunca en mi vida oí hablar de eso hasta que Erika me lo contó en cuidados intensivos. Y eso es lo lindo de los casos clínicos, que te enseñan en la vida diaria lo que los libros no te enseñaron o a tu pensum de estudio se le olvidó enseñarte. Y me he puesto a investigar mucho al respecto. Yo quería justamente preguntarle a Erika. Mira, me encontré con un artículo del Journal of Clinical Medicine del 2014, en donde se investiga justamente, se hace un análisis de lo que es el cerebro perdedor de sal. Y este grupo de investigadores plantea que no debería llamarse así, que debería llamarse riñón perdedor de sal. Porque las causas no solamente son neurotraumáticas o neuroendocrinas, ¿no? Entonces quisiera un poco que me cuentes al respecto. Pero además hay otra cosa que me llamó un poco la atención. Y es que todos los artículos hablan de lo difícil que es diagnosticar cerebro perdedor de sal versus síndrome de secreción inadecuada. Y yo la verdad, no sé si tú lo hiciste tan bien o tan fácil, pero a mí no me pareció tan difícil. Es decir, tú tienes un paciente con síndrome de secreción inadecuada, le haces una restricción hídrica,
Si tienes encefalopatía hiponatrémica, le pones cloruro de sodio hipertónico, y le pones cloruro de sodio y cloruro de sodio y cloruro de sodio. La doctora Patti se pasó toda la noche poniendo cloruro de sodio y la natremia nunca subió. Y la natriuria se disparó. ¿Ya? Entonces, obviamente, el riñón empezó a perder sal. Toda la sal que le ponían, la perdía, hasta que se le puso el mineralocorticoide. Entonces, me pareció bastante lógico, y no sé por qué hay tanto revuelo en la literatura sobre lo difícil que es diagnosticar. Por otra parte, estos investigadores proponen que el examen para diagnosticar entre las dos es medir la fracción excretora de urato. Y yo quisiera saber si tú has oído de eso y me puedes contar por qué algo que parece tan lógico en la literatura es tan confuso. Gracias, doctor Vázquez. Sí, en realidad tiene muchísima razón. Hay varias literaturas en las que se propone que no se llame cerebro perdedor de sal, justamente por lo que usted mencionó. No solamente es una causa cerebral, y el cerebro no es el que pierde la sal, finalmente, sino es el riñón. Entonces, es así, creo que es el nombre adecuado, pero más que nada lo llaman cerebro perdedor de sal porque la principal causa es de origen del sistema nervioso central. Pero en realidad quien pierde la sal es el riñón, ¿no es cierto? En este caso. Ahora, respecto a la fracción excretada de urato, la verdad no lo había escuchado, no tenía idea cómo y no sé cómo la podríamos hacer. Y respecto al diagnóstico diferencial entre el cerebro perdedor de sal y la secreción inadecuada de hormona antidiurética, yo también en toda la literatura que revisé, todas dicen la dificultad que causa el diagnóstico diferencial entre la una y la otra. Yo considero que el motivo o lo que genera la dificultad en el diagnóstico es cuando hablamos de valores exactos de pérdida de sodio urinario. Porque, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una pérdida urinaria de 60, de 70, de 80, tal vez está todavía encasillado dentro de la secreción inadecuada de hormona antidiurética, sobre todo cuando mantiene volemia. Es decir, no está ni hipervolémico ni hipovolémico, sino está euvolémico. Entonces, ahí viene la dificultad en el diagnóstico inicial. Y también, justamente en el caso de esta paciente, lo que pasó, ella se bajó su volemia secundario a una deshidratación, ¿no es cierto? Pero no sabemos si fue por lo uno o por lo otro. Entonces, ahí viene la dificultad del diagnóstico diferencial de lo uno o de lo otro. Más no creo cuando ya, como usted dice, ya la cosa es más fácil, si se puede decir, cuando ya tengo varias herramientas, cuando ya tengo realmente un sodio urinario de 200, de 220, con una niña que está con una diuresis de 2, de 3 por kilo, que fue ya como al segundo día, ahí la cosa ya es un poquito más fácil, porque ya es un cuadro clínico más de libro, digámoslo así, ¿no es cierto? Pero los pacientes, hay pacientes y no enfermedades. Cada paciente es diferente y la forma en la que cada paciente se presenta es diferente. Y ahí viene la dificultad. Erika, entonces yo te podría, ¿crees tú que lo que te voy a decir es lo correcto? En el síndrome inadecuado de hormona antidiurética, la producción elevada de esta hormona antidiurética hace que el riñón deje de eliminar orina. Por lo tanto, el cuerpo se queda con toda la orina y la hiponatremia es por dilución. ¿Estamos? Sí, ¿no? Mientras que en el síndrome de perdedor de sal, produces una hipernatruria, es decir, va a eliminar la orina, sodio, y a la vez también va a orinar mucho, por lo tanto se produce agua, ¿no es cierto?
O sea, es lo correcto, ¿no? Así Ya, es. ok. Porque la síndrome, bueno, pues nosotros conocíamos el síndrome inadecuado de hormona antidiurética en ciertas cirugías graves o grandes, pues Así es. hemos tenido en el postoperatorio que el paciente tiene ese problema, pero primera vez que oigo esto yo también, y pues para esto están estas presentaciones. Tal vez algo que es bien importante es decir que en la secreción inadecuada de hormona antidiurética el paciente está oligúrico. Y esta niña debutó con oliguria de 0.5 ml. Por eso la confusión inicial. Exacto. No sabemos si la oliguria era por el mecanismo fisiopatológico de la secreción inadecuada de hormona antidiurética o porque estaba muy deshidratada, que estaba oligúrica, ¿no es cierto? Entonces, esa es justamente, como muy bien usted lo ha dicho, doctor Ugasi, esa es la dificultad al diagnóstico inicial, es decir, al abordaje inicial de estos pacientes. Esa es la parte más difícil, porque ya luego la cosa ya está más, el paciente ya está hidratado, si es que estuvo deshidratado, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Ya no está con pérdidas porque ya no está vomitando. Entonces ya estamos en una condición más como dice el libro. Pero al inicio, cuando el paciente, y ahí viene la parte difícil, cuando el niño llega a la emergencia, esa es la parte difícil. Esa es la parte crítica porque se mezclan un mundo de cosas. Nada más yo quería aportar algo que es interesante y saberlo bien. Bueno, tenemos un diagnóstico inicial que esta niña tuvo una encefalopatía hiponatrémica, que eso es algo claro, que es algo en forma global. Vienen pues, a veces una serie de interrogantes de cómo los corticoides pueden actuar en diferentes enfermedades. Nosotros personalmente usamos corticoides en muchas enfermedades, especialmente en las epilépticas. Por ejemplo, recuerden en los espasmos infantiles, en el síndrome de West, usamos la ACTH, ¿no? La hormona adrenocorticotrópica. Pero si ustedes me preguntan cómo actúa, cómo hace el mecanismo de acción esa hormona a nivel del eje hipotálamo y hipofisal, todavía no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que les corta las crisis, les corta de raíz. Entonces, a veces saber el mecanismo y todo esto es un poquito buscar una aguja en un pajar. Pero lo importante, recalco, es que la evolución sea positiva, de que el paciente esté bien. Como decía Erika, vemos más pacientes recuperados que las mismas enfermedades, ¿no? Y bueno, creo que este es un proceso de aprendizaje para todos. Esperemos que no vuelva a tener estos casos un poco complejos, pero manejables. Tuvimos una suerte muy buena con este paciente. Gracias nuevamente con todo. Gracias, Denis. Gabriel. Gracias. Yo quiero hacer dos preguntas que me surgen a mí. Perdón que las haga por este medio. La primera pregunta sería para ti, Denis. Se conoce con bastante claridad la asociación de trastornos del estado de ánimo, especialmente los que son relacionados con la ansiedad, como el síndrome de estrés postraumático, en pacientes que han sufrido hospitalizaciones complejas, especialmente en unidades de cuidados intensivos. Mi pregunta sería si es que existe alguna asociación entre estos trastornos como la encefalopatía hiponatrémica y los trastornos del estado de ánimo, a propósito de que me comentabas o nos comentabas a todos que esta paciente tenía algún trastorno, por ahí estaba con un poco de ansiedad respecto de este tema. Esa es la primera pregunta. Yo creo que te dejo con eso y luego... Bueno, yo creo que en la mayor parte de los trastornos crónicos y complejos que llegan a terapia intensiva hay un trastorno psicoemocional posterior al mismo. Eso creo que lo vemos, yo lo veo todos los días en pacientes con epilepsia, pacientes con trauma craneoencefálico, y bueno, y no solo el paciente, sino la familia en general. Entonces queda ese trauma marcado. Yo siempre hago explicaciones un poco didácticas a las familias. Digo, mira, es como que tú estás manejando un vehículo y te chocas, te quedas traumado porque ya no quieres volver a subirte al vehículo, peor manejar, ¿no? Entonces te quedas con esa preocupación, con esa ansiedad. Y creo que esta niña fue el caso muy excepcional. Sin embargo, es importante analizar siempre las condiciones comórbidas previas al trauma, previo al accidente. Esta niña tiene un componente emocional. Yo ya después interrogando un poco a la familia, porque ella tenía problemas en el sueño, hablaba a dormir y cosas así. Entonces yo les preguntaba si antes del traumatismo que tuvo tenía algún problema emocional. Entonces por ahí me comentaban que sí hay un factor que le causaba un poco de ansiedad, de temor. Y bueno, asociado a lo que sucedió, pues obviamente esto se dispara
De hecho, yo le manejé con apoyo psicológico. Tenemos aquí nuestro equipo de psicólogos que trabaja aquí en el centro nuestro y lo supo manejar porque recuerda, era el trauma que dejó en ella y en la niña, en la hermanita, ¿no? Entonces, porque no, Y en el papá. el papá y toda la familia en general, o sea, y eso es algo que como menciono, no lo vemos posterior al alta del hospital, ¿no? O sea, si ya perfecto, estás bien, estudio perfecto, no hay dolor, no hay cefalea, a la casa, pero hay que manejar la parte psicoemocional. Creo que eso es interesante, ya que muchas condiciones de post-trauma pueden quedarse plegadas incluso un tiempo considerado entre 6 meses. Hay libros y textos que dicen hasta 2 años posteriores al trauma, ¿no? Entonces, eso no lo manejamos, pero hay que saberlo indagar ya posterior al alta del hospital. Muchas gracias, Denis. La otra pregunta, no sé si Osvaldo, me imagino que al ser una paciente tuya, tú ya le conocías con anticipación a esta niña. Así es. Hace algunos años tuve un caso, no fue caso mío directamente, pero yo tengo un paciente, una niña, que tiene hiperplasia suprarrenal congénita perdedora de sal y usa como parte de su tratamiento la fludrocortisona para ahorrar sodio. Es parte de su tratamiento. Y conocí de este caso por casualidad porque la tía de esta niña, una señora adulta de unos 62 años, debutó en una sala de emergencias con convulsiones por hiponatremia por primera vez en su vida, sin nunca haber tenido aparentemente un diagnóstico o una condición previa parecida. Y resulta que en algún estudio genético que le hicieron a esta señora tenía una alteración en algún camino enzimático de la transformación de los mineralocorticoides. Y debutó ante una situación de estrés, me imagino que sumado a no sé qué condiciones biológicas que tendría en ese momento, con hiponatremia. Y resulta que investigando al resto de la familia y en estudios genéticos, hay algunas personas que son portadoras de este síndrome, pero que no presentan mayor sintomatología, excepto en condiciones de estrés agudo. Y por ahí en las diapositivas vi que había una, cuando nos presentaba el caso Emilio, había una que decía cortisol y no estaba el dato del cortisol plasmático o sérico. Entonces quería preguntarte si por ahí, yo sé que es hilar fino y no viene directamente como diagnóstico diferencial, pero si por ahí hubo algo con respecto del cortisol o podría haber algo en respecto a estos síndromes extraños de la formación de mineralocorticoides. Bueno, no, en realidad nunca le pedimos cortisol porque no hacía parte de ningún diagnóstico diferencial, ¿no? Es una familia sana y todo está centrado en el trauma. ¿Qué es lo excepcional? Un poco recalcar lo que decía Erika. Lo excepcional es que esto no se ve en un trauma de este tipo, ¿ya? No, es verdad, no necesitas un trauma con pérdida de la conciencia de 5 días y coma. Puede ser una fractura de la base del cráneo, ¿sí? En una fractura de la base del cráneo, obviamente tienes muchas más probabilidades de desarrollar síndromes neuroendocrinos. Aquí estamos hablando de una fractura parietal con un hematoma epidural leve sin aumento de la presión intracraneal y con una tomografía negativa para edema cerebral, con una tomografía normal y una resonancia normal. Pero claro, Denis me corregirá si estoy diciendo alguna barbaridad, los efectos de una sacudida cerebral no necesariamente se van a ver en una tomografía y en una resonancia, sino acordémonos del famoso daño axonal difuso. Es un problema neuronal, es un problema histológico, un problema que se da dentro de la neurona y que tú no lo ves. Aquí, en este tipo de situaciones de neurotrauma, la sacudida, el sacudón que se da el cerebro, que recordemos que es de golpe y de contragolpe, genera una disfunción en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo, que hace que se genere una secreción inadecuada de la neurohipófisis en cuanto a la vasopresina, la hormona antidiurética. Y en el cerebro perdedor de sal, según las teorías que justamente Erika nos ha mostrado,
hay o liberación de neuropéptidos o alteración de la función mineralocorticoidea de la médula suprarrenal que provoca que el cerebro le ordenen eliminar sal. Y obviamente el agua le sigue a la sal. Y por eso hay poliuria. ¿Ya? Pero son los efectos del golpe los que generan todo esto. Claro, esto es atípico, aquí no hubo fractura de la base del cráneo, aquí no hubo pérdida prolongada de la conciencia, no hubo signos de edema, de lesión intraparenquimatosa, ni siquiera de edema en la tomografía, y ni siquiera fue inmediato. Pasaron 5 días para que la niña tenga el problema. 5 días en los que pasó fantástico en su casa. Entonces, esas atipicidades hacen a este caso un caso realmente fascinante, ¿no? Pero no hay ningún tipo de antecedente previo relacionado a la función suprarrenal. Y por eso es que ese cortisol en realidad nunca se midió. Gracias, Osvaldo. Creo que si no hay más preguntas, Miquel, podemos pasar con el pool de evaluación, a ver cómo evaluamos el conocimiento después de esta presentación. Sí, ahí voy a lanzar las preguntas que tú me pasaste. Quiero recordarles que no se va a reflejar quiénes son los que votan, sino simplemente esto es una evaluación general para ver cuáles son las tendencias de respuestas. Así que no tengan miedo en votar. Los co-hosts les voy a quitar para que puedan votar, porque los que son co-hosts no votan. Así es que ahí estamos. Han votado apenas el 15%, 6. Erika también. Yep. Bueno, ahí están los resultados. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de agua corporal total en un paciente lactante? A, 65 a 70, solo uno acertado. B, 40 a 45. C, 80 a 85. Y D, 75 a 85%. La respuesta, mi querido Gabriel. La primera, la 65 a 70%. Ok. Vamos con otra pregunta. Las manifestaciones clínicas de la hiponatremia varían de acuerdo a la severidad y a la instalación. Por ello, de las siguientes opciones, elija la relación correcta. Entonces, hay unos valores en 1000 equivalentes, haciendo correlación con ciertas instancias neurológicas, y han votado apenas 5 personas, 6. Pueden votar un poco más. Voten, en realidad no pasa nada si es que se equivocan, puesto que no sabemos quiénes son, simplemente son tendencias para ver cómo está en general el grupo. Han votado ya el 78%. Voy a parar. Vamos, 1 minuto de votación. Ya tienes el 100% de los votos. No, 80% tengo, pero va 1 minuto, así es que paremos ahora y vamos a hacer, vamos a compartir los resultados. Yo creo que están bien en esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la respuesta, Gabriel? Sí, menos de 120,000 equivalentes asociado con coma. Muy bien, el 94% de las personas pues votaron de acuerdo a la respuesta correcta. Vamos a la tercera pregunta. Y esta es algo pues que ya se habló en cuanto al síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Cómo está el gasto urinario en estos casos? ¿Está aumentado, disminuido o normal? Han votado apenas el 23%, pero la tendencia van 71%. Esperemos un poquito más. Voten, por favor.
Hay apenas 80% de los votantes. Paramos, yo creo que ya paramos porque no votan más. Y vamos a compartir los resultados. Gabriel, la respuesta es... Correcto, el 71% de las respuestas son acertadas. El gasto urinario en el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética está disminuido. Claro, eso es como dice el nombre, ¿no? Hormona antidiurética. Como se eleva esta hormona, pues el riñón deja de eliminar orina. Y vamos al último poll. En esta es, ¿cuáles son los valores de sodio urinario sobre los cuales deberíamos pensar en síndrome perdedor de sal cerebral? Entonces, acuérdense aquí las respuestas que nos dio Erika sobre estos casos. Estamos votando el 42%, 61%. Ya casi. Voten por favor un poquito, ya un poco más y les paro el poll. 71%, yo creo que 80% podemos parar. Y la respuesta, ahí está. Gabriel. Listo. El 50% de participantes contestaron correctamente. Los valores de sodio urinario sobre los cuales deberíamos pensar en síndrome perdedor de sal, el síndrome de cerebro perdedor de sal, es 120 mil equivalentes. Perfecto, es como dijo Erika, ¿no? Comienzan a perder orina y sal, a diferencia del otro. Muy bien, yo creo que ha sido muy positivo este poll. Lindo caso, les felicito. Si es que quieres dar las últimas palabras, Gabriel, antes de cerrar, ya vamos 1 hora y media y se ha mantenido el grupo estable durante toda esta charla. Bueno, finalmente quiero agradecerles a todos los participantes. El Departamento de Pediatría, hasta antes de la pandemia, venía manteniendo un ciclo de presentaciones semanales, grand rounds, presentaciones de casos clínicos, que por la dificultad técnica de podernos reunir en un mismo espacio, se suspendió. Gracias, Miquele asumió el servicio o el departamento de docencia del hospital y eso ha permitido que podamos retomar actividades docentes como hospital, ya con el apoyo de la Universidad San Francisco. Te agradezco, Miquele, tu gestión es muy importante para esto. Esperamos poder seguir aumentando la cantidad de actividad docente. Yo creo que es de mucha validez. Quiero agradecer además muy especialmente a Osvaldo y a los demás médicos especialistas que han participado y rescatar que en los casos complejos especialmente es evidente la necesidad del trabajo en equipo. Y creo que el equipo de trabajo que han logrado constituir Osvaldo, Denis, Erika, y lastimosamente no se encuentra ahora conectado con nosotros el doctor Pérez por endocrinología, han sido la clave del éxito para poder sacar adelante diagnóstico y manejo de estos pacientes. Esta es una época de manejo en equipo, es imprescindible y creo que contamos con un equipo de gente extremadamente capaz y siempre dispuesta a colaborar. Quiero destacar el servicio de terapia intensiva pediátrica, que aunque nos han dejado un poco acortados de camas en el hospital por las circunstancias actuales, es un servicio espectacular y contamos con la presencia de especialistas de primera. Gracias, Erika. Gracias a, no están ahora el doctor Quiñones y la doctora Cortés, pero hacen un trabajo magnífico. Su participación, sin duda, nos da a todos los médicos que hacemos práctica clínica primaria un backup de seguridad con el que podemos dormir tranquilos cuando tenemos pacientes hospitalizados. Gracias por su participación y espero que nos podamos ver dentro de poco nuevamente. Gracias, Gabriel. Gracias, doctor Ugasi, y a todos mis compañeros. Un gusto, que pasen bien. Los que quieren revisar, está en Facebook Live, doctor Miquele Ugasi. Ahí está toda la charla para que puedan revisarla. Es muy interesante esta charla y que vayan a sus estudiantes o colegas. Bueno, muchas gracias y hasta la vista. Hasta la vista, baby. Próxima semana, nuevo caso de otra especialidad. Hasta luego.